quería responder. Ay, ya. Permiso. Bueno, buenos días. Vamos a ver el teórico de gluconeogénesis. Por ahí no todo completo, una parte, porque después del parcial ustedes ya empiezan con este tema y si no, no llego a dárselo. Igual vamos a hacer un breve repasito después del primer parcial. En el próximo teórico después voy a hacer un repaso para que retomen, ¿sí? Pero como está bastante relacionada con la glucólisis, primero vamos a ver gluconeogénesis, que no entra para este... Gluconeogénesis, ¿dije bien? Me sonó a glucógeno. Gluconeogénesis, que no entra para este primer parcial, pero y después hacemos un repaso de glucólisis, así ya les queda. Bueno, primero, antes de ver cada tema, siempre nos hacemos preguntas. En realidad, muchas veces yo lo obvio en el teórico, pero es bueno siempre preguntarse, cuando vemos una vía nueva, ¿qué es la gluconeogénesis? ¿En qué órgano se produce? ¿A partir de qué? Esas son las preguntas que vamos a responder en este teórico. Por supuesto, siempre es en cada vía. ¿Qué es la vía? ¿Qué órganos son capaces de tener las enzimas para producir esa vía? ¿Cuáles son los compuestos de partida, que son los sustratos? ¿Cuáles son las enzimas regulatorias? Esto es para la gluconeogénesis, pero también les sirve a ustedes para estudiar, ¿no es cierto? En cada vía eso es lo que tienen que focalizar o preguntarse. Y después, muy importante, en qué situaciones metabólicas está activa la gluconeogénesis, la glucólisis, la glucogenólisis, cualquiera que estudien, y por qué, cómo pueden justificar que está activa en esa vía metabólica. Sí, podemos ya si querés. Medio frío en el cuello. Y acá teníamos esta figura que ya la vimos en otros teóricos, ¿no es cierto? Partimos de la glucosa y ¿cuál fue la primera vía que vimos nosotros? ¿De glucosa a qué? A lactato o piruvato, ¿sí? ¿Cuál es esa vía? Glucólisis. Y también vimos la clase pasada de glucosa a glucógeno, que es la glucogenogénesis, de glucosa a glucógeno, glucogenogénesis, esta, y de glucógeno a glucosa, glucogenolisis. Ahora la que nos falta ver es esta, de lactato o piruvato u otros compuestos, de nuevo a glucosa. Siempre tengo público canino. Bueno, la gluconeogénesis, para empezar a ver de qué se trata, es la producción de glucosa, la síntesis de novo. ¿Qué quiere decir de novo? Sintetizar de nuevo una molécula de glucosa o varias moléculas de glucosa a partir de diferentes intermediarios metabólicos. En los libros dice de compuestos no glucosídicos, pero a veces son compuestos glucosídicos, ¿está bien? Intermediarios de la glucólisis y otras veces no. Son diferentes intermediarios y vamos a ir viendo cuáles. Principalmente piruvato y oxalacetato, ¿lo ven acá? El piruvato que pasa a oxalacetato y el oxalacetato sigue hacia la glucosa pasando por las triosas fosfato. ¿Cuáles eran las triosas fosfato? El gliceraldehído 3-fosfato y la dihidroxiacetona fosfato. ¿Y por qué se llaman triosa? Porque tienen 3 carbonos. Bien, entonces el piruvato y el oxalacetato ya los conocemos y sabemos que pueden dar glucosa. Otros compuestos que puede dar glucosa es el lactato, porque el lactato puede pasar ¿a qué? A piruvato, y entonces puede dar glucosa. El glicerol, ¿de dónde le suena el glicerol? Es un alcohol, es un trialcohol
que más que de los ácidos grasos, que son otro compuesto, de los triglicéridos o triacilglicéridos, que son las grasas, que son glicerol esterificado con 3 ácidos grasos. ¿Se acuerdan de química? Bien, entonces el glicerol, que proviene de las grasas, también puede dar triosafosfato y puede dar glucosa. Más adelante ya lo vemos con detalle. ¿Y acá qué hay? También, que yo no lo remarqué porque todavía no lo vimos, pero por eso dejamos gluconeogénesis para el segundo parcial, porque es más integrador. También a partir de qué puedo sintetizar glucosa. ¿Qué dice acá? Aminoácidos. Aminoácidos que den piruvato, aminoácidos que den oxalacetato. ¿Sí? Bien. Y este propionato después lo vamos a ver. No es tan importante, pero igual eso siempre les queda. Lo vamos a ver más adelante. Así que no es tan difícil. Bueno, entonces tenemos varios compuestos de partida para sintetizar glucosa. ¿Para qué sirve la gluconeogénesis? Ayuda a mantener la glucemia en periodos de ayuno, ¿no es cierto? Y provee la glucosa necesaria para los tejidos u órganos que son totalmente dependientes de glucosa. Por ejemplo, ¿cuál? El cerebro, y otra que es totalmente dependiente de glucosa es la médula renal. ¿Sí? Bien, y ahí la figurita es chiquitita, por si ustedes la quieren agrandar en su computadora y la ven. Pero bueno, en realidad, ¿cuál es el órgano que va a hacer gluconeogénesis? ¿Saben ustedes? El hígado. El hígado es el órgano que va a hacer, o tejido, que va a hacer gluconeogénesis y va a mantener la glucemia en ayuno. ¿Qué tenía el hígado que le permitía liberar glucosa a sangre? La glucosa 6-fosfatasa. Esa la vemos ahora con más detalle, pero la tienen que saber. ¿Por qué? Ya la tienen que saber. Porque cuando vimos glucogenólisis, vimos que la diferencia entre la glucogenólisis hepática y la muscular era que la glucogenólisis hepática liberaba glucosa a sangre, ¿no es cierto? En cambio, cuando se producía en el músculo, la usaba el propio músculo, porque no podía liberar glucosa a sangre. ¿Sí? Eso sí es un contenido del primer parcial. Bien. Entonces, los tejidos en los cuales, u órganos en los cuales se produce la gluconeogénesis, está acá, yo ya se los iba a decir con la otra y yo lo tengo acá. No, estos dependen de glucosa, ahora les digo. ¿Cuáles son? El hígado, el riñón y el intestino, muy poquito en el intestino. ¿Sí? ¿Cuál es el más importante? El hígado. El riñón, ¿cuándo pasa a ser importante? En realidad, en ayunos muy prolongados, la gluconeogénesis renal pasa a ser más importante. No más importante que el hígado, sino que aumenta su porcentaje, ¿sí?, de producción de glucosa. ¿Se entendió eso? Entonces, casi toda la gluconeogénesis que ocurre en el organismo ocurre en el hígado, en los hepatocitos. Parte puede ocurrir en el riñón y en un ayuno más prolongado se va haciendo más importante lo que puede aportar el riñón. Y la del intestino es casi insignificante. ¿Y qué tejidos dependen de glucosa como combustible primario? Ya lo dijimos, pero el cerebro, que ya lo saben, los eritrocitos, porque los eritrocitos, ¿qué tienen? ¿Qué les falta en realidad? Mitocondrias, o sea que hacen glucólisis anaeróbica. Y siempre están produciendo ¿qué? Lactato que sale a sangre. ¿Sí? Recuerden eso, la fuente de lactato en cualquier situación metabólica es el eritrocito. Los testículos también son totalmente dependientes de glucosa y la médula renal. Bien. Sí. Perdón.
Que nos van... Chicos, vamos rápido porque nos van a sacar el aula porque hay parcial de fisiología. Pero la macana es que por ahí no llegamos al repaso. El otro viernes tenemos repaso, pero es bastante cerca. ¿No se puede hacer en el aula de arriba? O sea, No, porque ella necesita 2 aulas grandes. Me dijo de pasarnos, pero no sé, a esta, pero no sé. Si no, algunos nos pasan, los que quieran preguntarme dudas. Bueno, vamos a ir rapidito con esto entonces. Chicos, escuchen, así les doy un poquito la gluconeogénesis y tratamos de repasar aunque sea un poco glucólisis. Esta era la DPG que las tienen en la página y pueden leerlas, que son siempre las lecturas de esas disparadoras que sería bueno que leyeran antes del teórico, ¿sí? Para hacerse preguntas. Y lo que decía era que los que son recién nacidos pero son prematuros tienden o pueden tener hipoglucemia. ¿Y a qué se debe la hipoglucemia? A que tienen una mayor relación entre el tamaño de la cabeza y del cerebro con respecto al cuerpo, es decir, que consumen mucha glucosa, que tienen menor cantidad de glucógeno hepático, ¿sí? Y que además dice que la capacidad hepática de producir glucosa a partir de lactato y alanina, ¿qué es la alanina? Un aminoácido. ¿Y la alanina de cuántos carbonos es? Yo porque ya se los dije, pero 3. ¿Y la alanina qué puede dar? Piruvato. Bien. Está limitada porque le falta esta enzima. Fosfoenol piruvato carboxiquinasa, que es un nombre raro, ¿no es cierto? Y entonces esas 3 causas hacen que pueda sufrir hipoglucemia, ¿sí? Entonces, ¿de dónde será, de qué vía será esa fosfonol piruvato carboxiquinasa? De la gluconeogénesis, ¿sí? Bien. Esta es la visión general que no se ve. Ahora la vamos a ver por partes para que sea más fácil de verla, porque está en chiquito. Eso que ya les dije, que ocurre en hígado, riñón e intestino. Con respecto al compartimento subcelular, cuando hablamos subcelular estamos diciendo dentro del hepatocito, ¿a dónde? Parte ocurre en el citosol y parte en la mitocondria. Y como es una biosíntesis, como todas las biosíntesis, ¿qué necesita? Energía y poder reductor. ¿Quién da la energía? El ATP. ¿Y quién da el poder reductor en este caso? El NADH. ¿Por qué el NADH? En la glucólisis, ¿qué se generaba como coenzima reducida? NADH. Y esa era una reacción reversible. O sea que esta misma reacción, que era reversible, va a estar en la gluconeogénesis y va a consumir NADH. ¿Sí? Bien. Y entonces, en realidad, partimos de piruvato, de oxalacetato, o también podemos partir de las triosafosfatos. ¿Se acuerdan que el glicerol daba triosafosfato? No sé si se los mencioné antes, después lo vamos a ver en detalle. Y tenemos que ir hacia arriba de nuevo para generar ¿qué? Glucosa. Y entonces, ¿cuáles eran las reacciones irreversibles de la glucólisis? ¿Cuáles son las reacciones irreversibles de una vía? Las que están catalizadas por qué tipo de enzimas? Reguladoras. Entonces, ¿cuáles son las reacciones irreversibles de la glucólisis? ¿La catalizada por qué? Hexoquinasa barra glucoquinasa, ¿sí? Que es la fosforilación de la glucosa, de glucosa a glucosa 6-fosfato. ¿Cuál es la otra? Así ya vamos haciendo el repaso. La catalizada por la fosfofructoquinasa 1, de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bisfosfato. Recuerden que tienen que saber las enzimas regulatorias y la reacción que catalizan, además de cómo se regula. Bien, ¿y cuál es la otra reacción regulatoria? Regulatoria no, la enzima regulatoria. Piruvato quinasa, que cataliza de fosfoenol piruvato a piruvato, y ahí se sintetiza ATP. Bien, entonces, esas 3
¿sí? No van a poder, esas tres enzimas no participan de la gluconeogénesis. Esas tres reacciones son irreversibles y entonces para la gluconeogénesis tiene que ser catalizada por otra enzima y es otra reacción. ¿Lo entienden? Entonces lo llamamos, a esos tres pasos los tenemos que revertir de otra manera. Y entonces se les llaman, bueno, eso es para lo del glicerol. Esperen que ahora lo... acá. Rodeos en castellano, si no se le llama bypass en inglés, ¿sí? Entonces, en la gluconeogénesis nos vamos a centrar, todas las otras reacciones son las mismas que la glucólisis, porque eran reversibles. Pero nos vamos a centrar en las reacciones que tenemos que son catalizadas por otra enzima para poder volver, por ejemplo, de piruvato a fosfonolpiruvato, ¿sí? Ese es el primer rodeo. Y después las otras dos, ahora se los doy en detalle, son para volver de fructosa 1,6-bifosfato a fructosa 6-fosfato y para pasar de glucosa 6-fosfato a glucosa, que ese ya lo conocen. Entonces, nos vamos a centrar en la gluconeogénesis haciendo hincapié en esos pasos, ¿sí?, que revierten las reacciones irreversibles que vimos en la glucólisis. ¿Me siguen? Esto ya se los había dicho, pero de nuevo para que recuerden que como vía biosintética necesitamos ATP, poder reductor y obviamente esqueletos carbonados. Los esqueletos carbonados ya dijimos de dónde pueden ser: piruvato, oxalacetato, glicerol y ciertos aminoácidos. Bien, y esta era la visión global, que vamos desde piruvato a glucosa allá arriba. ¿Ven? Ahora lo vemos en grande, pero esta era la piruvato quinasa catalizada de fosfonol piruvato a piruvato, ¿sí? Para volver es más lío, pero en realidad son dos reacciones nada más. Ahí parece más porque... acá lo ven. Ya empezamos con esto y después les muestro la foto. Entonces, de fosfonol piruvato, ¿se acuerdan que el fosfonol piruvato era un compuesto rico en energía? Cuando se transformaba en piruvato, liberaba esa energía y se sintetizaba ATP. Y era una reacción irreversible. Esta está catalizada con la piruvato quinasa. ¿Sí? Bien, esta es de glucólisis, la que está en gris. De gluconeogénesis, lo que está en flechas amarillas. Entonces, acá para volver de piruvato a fosfonol piruvato vamos a tener un paso más. Primero pasamos de piruvato, esto que está marcado en azul, del piruvato a oxalacetato. ¿Cuántos carbonos tiene el piruvato? 3. ¿Y cuántos tiene el oxalacetato? 4. Es decir que tenemos que carboxilarlo, ¿sí?, al piruvato para generar oxalacetato. Y después, la otra reacción es esta que está mostrada acá arriba. De oxalacetato sí podemos pasar a fosfonol piruvato, ¿sí? Entonces, para la primera vueltita que tenemos que hacer en la gluconeogénesis, una reacción que ocurría en la glucólisis va a tener que revertirse con dos reacciones en la gluconeogénesis. ¿Queda claro eso? Ahora vamos a ver ahora vamos a ver en diapositivas las reacciones. Acá estamos viendo en la vía, por eso es más difícil de ver. El piruvato pasa a oxalacetato, primera reacción, ¿sí? De 3 carbonos pasa a 4 carbonos. El oxalacetato, esto es la mitocondria, no sé si le alcanzan a ver. Sí. Entonces, por eso se ven más pasos, ahora se los voy a mostrar. El oxalacetato no puede salir de la mitocondria. Esta reacción de piruvato a oxalacetato ocurre en la mitocondria. El oxalacetato no tiene transportador, entonces se transforma el oxalacetato en malato, ¿lo ven? El malato sí puede salir porque tiene un transportador y en el citosol se vuelve a transformar en oxalacetato. Es solo que se disfrazó de malato para salir de la mitocondria, ¿se entiende? No es una reacción de la gluconeogénesis, ¿sí? Son reacciones que deben ocurrir para que ocurra la gluconeogénesis, pero las reacciones netas son de piruvato a oxalacetato, de oxalacetato a fosfonol piruvato, ¿sí? Bien, lo que pasa es que esta ocurre dentro de la mitocondria y tiene que salir como malato. Ahora vamos a ver que puede salir como malato o disfrazado como otro compuesto.
Lo importante es que una vez que pasamos de piruvato a oxalacetato y le pusimos un carbono y gastamos ¿qué? ATP en esta reacción, después del oxalacetato gastamos GTP, le sacamos el dióxido de carbono y llegamos al fosfonol piruvato. Es decir, para volver a formar fosfonol piruvato gastamos un ATP, debemos carboxilar al piruvato y después decarboxilarlo, ¿sí? Y gastamos otro GTP. ¿Me siguieron? El fosfonol piruvato tiene 3 carbonos, porque desde que se rompió la molécula de glucosa en 2 triosafosfatos seguimos con 3 carbonos en la glucólisis. Eso es lo que yo no les pido de memoria la glucólisis, pero para entender una vía tengo que ver los compuestos que forman parte, ¿sí? Partíamos de una hexosa en la glucólisis y después por la aldolasa se acuerda que la fructosa 1,6-bifosfato se rompía en 2 triosafosfatos. ¿Se acuerdan? Desde ahí siempre tenemos 3 carbonos, hasta el piruvato y hasta el lactato, ¿sí? Y si había oxígeno, el piruvato pasaba a mitocondria y ¿qué pasaba? Ahí recién se decarboxilaba en acetil-CoA. ¿Sí? Bien. Entonces, todo esto es para ir de piruvato a fosfonol piruvato porque es un compuesto muy rico en energía el fosfonol piruvato. Y no hay una sola reacción que desde el piruvato nos lleve a fosfonol piruvato. ¿Sí? Ahora lo vemos con más detalle. Los otros pasos que tenemos que revertir son estos, que ya lo dijimos, de fructosa 1,6-bifosfato a fructosa 6-fosfato. En la glucólisis, ¿quién cataliza esta reacción? En la glucólisis, ¿quién cataliza esta reacción? De fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato. La fosfofructoquinasa 1. En esta va a catalizarlo otra enzima, ahora la vamos a ver con más detalle, ¿sí? Fructosa 2,1, está mal esta figura. Después en el teórico, en el PowerPoint del teórico, corríjanlo. Ah, no. Está no la enzima, sino el compuesto. ¿Verdad? Fructosa 1,6-bifosfato a fructosa 6-fosfato, es decir, una sola enzima que cataliza la reacción contraria. Le va a sacar un fosfato a la fructosa. El otro rodeo que tenemos que hacer es de glucosa 6-fosfato a glucosa libre. ¿Cuál es la enzima que cataliza ese paso? No, piruvato quinasa es de glucólisis y está al final. De fosfonol piruvato a piruvato. ¿Cuál es? Que recién la dijimos. Ah, pero esperen, no, les estoy preguntando, pregunté al revés que en esta, perdón. En glucólisis, ¿cuál es la enzima que cataliza? Hexoquinasa y glucoquinasa. En gluconeogénesis, porque ustedes ya lo saben cuando vimos lícido el glucógeno, ¿cuál es la enzima que le saca el fosfato a la glucosa? La glucosa 6-fosfatasa, o sea, ya conocen una enzima de la gluconeogénesis. ¿Queda claro? Bien, esa es la que te estaba preguntando, pero no quedó claro. Entonces vamos a ver en detalle esos 3 rodeos. El primero era la conversión de piruvato en fosfonol piruvato. ¿Cuáles son las enzimas que todavía no las mencioné? La piruvato carboxilasa y la fosfonol piruvato carboxiquinasa, que era esta que es deficiente en los neonatos, ¿sí? La piruvato carboxilasa, ¿qué es lo que catalizará? Como el nombre lo indica. ¿De piruvato a qué? A oxalacetato, porque está carboxilando, es decir, introduciendo un carbono en el piruvato para que pase a oxalacetato. ¿Y la otra qué hará? ¿De oxalacetato a qué? A fosfonol piruvato, ¿sí? Estas 2 enzimas y estas 2 reacciones son necesarias para revertir, ¿sí?, la acción de la piruvatoquinasa de la glucólisis. ¿Eso quedó claro? Entonces, estas son 2 enzimas regulatorias de la gluconeogénesis. Y ahí están las reacciones. Son del Debling y entonces están muy de manera química. El piruvato, que tiene 3 carbonos, pasa a oxalacetato, que tiene 4 carbonos. El dióxido de carbono, que en realidad cuando estás soluble está como ion bicarbonato, entonces en algunas reacciones, en algunos libros lo van a ver como CO2 y en otros como como carbonato ácido o ion bicarbonato. Es lo mismo. Y gasta ATP
y carboxila al piruvato para dar oxalacetato. Ahí está el ADP que se formó y el fosfato inorgánico. Y acá el oxalacetato que tiene estos 3 carbonos y el nuevo que se le introdujo, con gasto de GTP pasa a fosfonol piruvato, que tiene otra reorganización, la molécula. Y se genera GDP y se libera el dióxido de carbono, ¿sí? Es una forma de activar la molécula, es decir, le pongo un carbono de más, después cuando rompo el enlace covalente de ese carbono me da energía. Igual no me alcanza la energía, así que tengo que gastar un GTP también. Bien, ¿alguna duda de esto? ¿Qué es importante de la piruvato carboxilasa? Que tiene biotina, ¿sí? Como coenzima, y esa biotina es una vitamina. Por eso son tan importantes las vitaminas, porque muchas vitaminas son coenzimas de enzimas metabólicas importantes. Como vimos para las coenzimas de oxidorreducción, esta biotina la van a ver en muchas carboxilasas. En muchas enzimas carboxilasas hay biotina, ¿sí? Y es una vitamina del grupo de las vitaminas B, que dice B7 o B8, no se ponen de acuerdo, o 7 u 8, ¿sí? Que está en algunas legumbres, en las levaduras, en las carnes. Bien. Entonces acá está la misma reacción que vimos recién, pero para que ustedes la vean con más detalle. Y después esta es la reacción catalizada por la fosfonol piruvato carboxiquinasa, que es de oxalacetato a fosfonol piruvato. ¿Y esto? ¿Por qué tenemos todo esto? El tema es que la piruvato carboxilasa se encuentra solo en mitocondria. Entonces, la reacción de carboxilación del piruvato a oxalacetato solo ocurre en la mitocondria. ¿Queda claro eso? Bien. Y el oxalacetato tiene que salir de la mitocondria porque el resto de las reacciones están en el citosol. Entonces, como no hay un transportador de oxalacetato, puede transformarse en malato. ¿Qué reacción es esta, de oxalacetato a malato? Es una de Krebs, pero al revés. Es decir, de oxalacetato pasa a malato, en Krebs pasaba de malato a oxalacetato, pero esa era reversible, ¿sí? No era de las reguladas. Entonces, de oxalacetato pasa a malato en la mitocondria, sale como malato, ¿y qué le pasa en el citosol al malato? Se tiene que volver a transformar en ¿qué? Oxalacetato, que hay una enzima que es la malato deshidrogenasa, que es la misma de Krebs, pero en el citosol. ¿Lo ven? Y después, entonces, sí, el oxalacetato puede pasar a fosfonol piruvato. ¿Esto lo entienden? Bien. El piruvato estaba en el citosol. Por ahí venía del lactato del eritrocito. ¿Lo ven? O de un aminoácido que daba piruvato. El piruvato entra, se carboxila, sale como malato y después se vuelve a transformar en oxalacetato y después da fosfonol piruvato. ¿Está claro? ¿Cuál es la enzima que cataliza la regulación del oxalacetato? Esa, la enzima malato deshidrogenasa de Krebs. Malato oxalacetato También es malato deshidrogenasa mitocondrial, la de Krebs, que cataliza en el sentido inverso al de Krebs. Y la malato deshidrogenasa citosólica es la que está en el citosol. ¿Sí? Bien. Otra cosa es que el piruvato puede pasar a oxalacetato en mitocondria, lo mismo, pero en vez de salir, esta vía es poco importante, en vez de salir como oxalacetato, puede salir directamente como fosfonol piruvato. ¿Por qué? Porque hay un poquito, pero no está muy expresada, de fosfonol piruvato carboxiquinasa dentro de la mitocondria. ¿Sí? Pero no es muy significativa la cantidad que sale ya como fosfonol piruvato. ¿Lo ven? Lo más común es que la mayor parte del oxalacetato que se genera en la mitocondria sale como malato. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Y entonces, estas no son en realidad reacciones específicas de la gluconeogénesis, sino que son la forma de exportar el oxalacetato. Y esta no se asusten porque es más compleja, todas las del Demling son más complejas, las figuras,
es otra forma que tiene de salir de la mitocondria el oxalacetato, es como un aminoácido. Y entonces, el oxalacetato puede tomar un grupo amino y transformarse en aspartato. El aspartato es el esqueleto carbonado, es el oxalacetato, y le colocamos un grupo amino. ¿Sí? Entonces puede salir como malato, puede salir como aspartato, que es un aminoácido, o puede salir un poquito ya como fosfonol piruvato. ¿Quedó claro esto? ¿Sí? Pero la cuestión es que tenemos que sacar de alguna forma el oxalacetato. Después que sacamos el oxalacetato que está acá, OAA, gastamos GTP y lo transformamos en fosfonol piruvato. El fosfonol piruvato, ¿qué va a pasar? A 2-fosfoglicerato, lo ven acá, que era el de la glucólisis. El 2-fosfoglicerato cambia el grupo fosfato, el carbono 3. Este tiene que pasar a 1,3-bifosfoglicerato, ¿se acuerdan? En este paso, en la glucólisis se generaba ATP, entonces en este paso, en la gluconeogénesis, ¿qué se va a consumir? ATP. La reacción era reversible por la misma enzima, pero acá consumo otro ATP. Ya había consumido ¿cuántos ATP? Uno para generar el de piruvato oxalacetato y un GTP, que es lo mismo que consumir un ATP, para generar el fosfonol piruvato. Ya venía con 2, ahora gasté uno más, ¿sí? Y solo estoy con 3 carbonos, o sea que necesito 2 piruvatos por lo menos para generar una glucosa. Entonces necesito 6 ATP para generar una glucosa. Si tengo 1,3-bifosfoglicerato, ¿qué le va a pasar a este? En este paso se generaba NADH, ¿se acuerdan? ¿Sí? En la glucólisis. Entonces ahora, si voy de un ácido que es fosfoglicerato a un gliceraldehído de función carboxilo a función carbonilo, ¿sí? ¿Viste bien? Sí, ceto, perdón, no carbonilo es lo mismo. Sí, carbonilo es lo mismo. Bueno, a una función aldehído, entonces tengo que reducir. ¿Y quién me da el poder reductor? El NADH. De gliceraldehído 3-fosfato, tengo que pasar un gliceraldehído a dihidroxiacetona, combinarlos y tengo la fructosa 1,6-bifosfato. ¿Me siguen? Les sirve de repaso también de glucólisis. Y la fructosa 1,6-bifosfato tiene que pasar a fructosa 6-fosfato, ahí ese paso es catalizado por una enzima específica que ahora vamos a ver, y después más adelante le tengo que sacar el fosfato a la glucosa. ¿Sí? Bueno, entonces ya vimos en detalle las reacciones catalizadas por la piruvato carboxilasa y por la fosfonol piruvato carboxiquinasa, que tiene un nombre feo, raro, pero es fácil la reacción que cataliza, de oxalacetato a fosfonol piruvato. Ahora vamos a ver las reacciones hidrolíticas de la gluconeogénesis, que ¿cuáles son? Sacarle el fosfato a la fructosa 1,6-bifosfato por la enzima fructosa 1,6-bifosfatasa, ¿sí? Acá empezamos o volvemos al problema de los nombres que teníamos en la regulación de la glucólisis. Entonces, la fructosa 1,6-bifosfatasa es de gluconeogénesis, no confundir con la enzima bifuncional. ¿Estamos? Ahora vamos a ver la regulación. La fructosa 1,6-bifosfatasa cataliza de fructosa 1,6-bifosfato a fructosa 6-fosfato, ¿sí? Y la enzima glucosa 6-fosfatasa cataliza de glucosa 6-fosfato a glucosa libre. ¿Queda claro esto? Son fáciles, le sacan el fosfato. Sí. No sé. A ver cómo. Sí. Por ahí le ponen otro nombre, pero es más difícil. Pero bueno, sí, si ponen un nombre ustedes que igual se toma para el segundo parcial, pero que sea coherente. Bien, y entonces la reacción es simple. Ven el fosfato ahí, marcado en bordó, y entonces se lo quitó. ¿Está bien? Y ahora tengo solamente fructosa 6-fosfato. La del carbono 1, ya no, el fosfato del carbono 1 no está más.
Y la reacción catalizada por la glucosa 6-fosfatasa es de glucosa 6-fosfato a glucosa libre que puede salir por el GLUT2. Bien. Esa glucosa 6-fosfatasa se encuentra en el retículo endoplasmático de los hepatocitos, ¿sí? También en intestino y en riñón. Entonces la glucosa 6-fosfato entra por un transportador al retículo endoplasmático, ahí la enzima le quita el fosfato, después sale por un GLUT y después tiene que salir por el GLUT2 a la sangre, ¿sí? Eso, la localización subcelular de las enzimas hace que a veces sea un poquito más complejo el paso, ¿no es cierto? Bien, entonces ya tenemos una visión global de la gluconeogénesis, ahora vamos a empezar a ver la regulación, pero cómo ingresa el glicerol en la gluconeogénesis. Primero tenemos que fosforilar al glicerol, ¿sí? El glicerol viene de la hidrólisis de los triglicéridos, las grasas. Es glicerol con 3 ácidos grasos, ¿se acuerdan? Bien, primero tengo que romper, que eso lo vamos a ver más adelante en el próximo teórico después del parcial, romper con una enzima y sacarle los ácidos grasos. El glicerol, cuando se están rompiendo los ácidos grasos que tengo acumulados, yo digo acumulados, que los rollos, acumulados en la grasa, entonces, ¿en qué momento? O en ejercicio o en ayuno voy a bajar las grasas, ¿no es cierto? Bien, el glicerol va a ir a hígado, donde me va a servir de sustrato para la gluconeogénesis, porque si estoy en ayuno, ¿qué va a estar haciendo el hígado? Manteniendo ¿qué? La glucemia. ¿Y cómo la mantiene? Mediante la hidrólisis de glucógeno, glucogenólisis, y mediante la gluconeogénesis. Entonces el glicerol pasa a ser muy importante como sustrato de gluconeogénesis. ¿Y de dónde viene? De las grasas, ¿sí? No de los ácidos grasos, que son otra cosa, de las grasas. Las grasas tienen glicerol y ácidos grasos. Bien, primero lo tengo que fosforilar. Acá ves que dice, si tengo glicerol 3-fosfato, puedo ir a sintetizar grasas, pero si estoy en una situación gluconeogénica, no voy a ir a sintetizar grasas de nuevo. El glicerol 3-fosfato después, por una deshidrogenasa, pasa a dihidroxiacetona fosfato. ¿Y esta le suena, la dihidroxiacetona fosfato? ¿A qué puede pasar? A gliceraldehído, y entre las dos puedo unirlas y formar fructosa 1,6-bifosfato y seguir hasta glucosa. ¿Me siguieron o no? Bien, entonces, la dihidroxiacetona fosfato tiene 2 caminos. O va a glucosa, que acá dice media glucosa, sí, porque necesito 2 de estas para generar glucosa, o puede ir a formar lactato, es decir, a glucólisis. En el hepatocito, en ayuno, ¿a dónde va a ir el glicerol? A formar dihidroxiacetona, que va ¿para dónde? Para glucosa, ¿sí? Bien, en otra situación metabólica, el glicerol, que puede venir de la dieta, ¿sí? Puede ir a piruvato lactato, ¿se entiende? O sea que tiene 2 destinos, siempre va a entrar el glicerol a nivel de la triosa fosfato, dihidroxiacetona fosfato, pero después el destino depende de la situación metabólica en la que me encuentro, ¿sí? Por eso igual esto lo vamos a ir entendiendo con los próximos teóricos que volvemos a hablar de esto. Cuando llegamos a lípidos, cuando llegamos a aminoácidos, se entiende un poquito mejor la gluconeogénesis. Bueno, y acá ya les dije yo, pero para que recuerden de dónde viene el glicerol, de los triacilglicéridos o grasas. ¿La ven allá arriba el glicerol, esterificado con 3 ácidos grasos? Cuando se libera el glicerol se fosforila y pasa a dihidroxiacetona fosfato, que ya me puede dar glucosa. Y vamos a ver otros sustratos, ya los mencionamos, pero para entender. Todos los intermediarios del ciclo de Krebs son glucogénicos. ¿Por qué todos los intermediarios de Krebs son glucogénicos? Porque todos me pueden dar ¿qué? Oxalacetato, que sale de la mitocondria como malato, como aspartato, para dar glucosa en el citosol. ¿Queda claro esto? El acetil-CoA, dice ahí, no es glucogénico, y se lo anotan con un recuadro así grande, porque si me dicen que es glucogénico en el final los desapruebo.
Entonces, el acetil-CoA no es un intermediario de Krebs, ¿queda claro? Es un sustrato de Krebs. Bien, ¿y cuántos carbonos tiene el acetil-CoA? 2. El acetato del acetil-CoA tiene 2. Y les hago ese repaso por el parcial. Tienen que fijarse la cantidad de carbonos, porque así entienden de qué se trata cada uno. ¿Qué le había pasado al piruvato para pasar a acetato? Se decarboxiló, ¿no es cierto? Se oxidó y se decarboxiló. Bien, por el complejo piruvato deshidrogenasa. Perfecto. Entonces, esos dos carbonos que entran a Krebs, ¿cómo se van? Como dióxido de carbono. ¿Aporta el acetato o el acetilo del acetil-CoA? ¿Aporta carbonos para la glucosa? No. ¿Queda claro? No hay forma en el organismo, en los animales, y entre los que estamos incluidos nosotros, los humanos, no hay forma de pasar el acetil de nuevo a un compuesto de 3 carbonos. No hay ninguna reacción que haga eso. Por lo tanto, nunca el acetil-CoA puede proveer o dar carbonos para la glucosa. ¿Queda claro? Bien. Por eso era tan regulado ese paso. Una vez que pasó de piruvato a acetil-CoA, no hay vuelta atrás. Bien. Esto se los digo después. Y porque quiero llegar a la... Y esto también en el repaso que hagamos, ¿sí? Lo que tienen que saber es que hay algunos aminoácidos que pueden ser glucogénicos, es decir, aportan carbonos para la glucosa y otros no. ¿Está? ¿Sí o no? Voy a la regulación de la gluconeogénesis, porque así repasamos la regulación después de la glucólisis, ¿sí? Recuerden que ven este teórico, pero después vayan a estudiar bien glucólisis, porque así no les confunde para el primer parcial, ¿sí? Le tapé porque del otro lado estaba la glucólisis, ¿sí? Y no quiero que se confundan ahora. Entonces, acá está al revés, siempre tenemos para arriba la gluconeogénesis. Ahora la tenemos hacia abajo. De lactato a piruvato es fácil, porque era por la lactato deshidrogenasa que era reversible, ¿no es cierto? Bien. El piruvato, oxalacetato, ya lo vimos. ¿Qué enzima? Justo está al borde del pizarrón. ¿Qué enzima cataliza esta? La piruvato carboxilasa. Es inhibida, es activada por ATP y acetil-CoA. Esto es muy importante. El acetil-CoA estimula la piruvato carboxilasa. ¿Y a quién inhibía? Después tengo una diapositiva. A la piruvato deshidrogenasa. Es decir, el piruvato llegó a la mitocondria, tiene dos destinos. O se decarboxila y genera acetil-CoA, o se carboxila y genera oxalacetato. ¿Lo ven? ¿Sí? De nuevo, el piruvato, esperen que lo busco en la diapositiva y se los muestro en la diapositiva y volvemos después para atrás. El piruvato llegó a la mitocondria y tiene dos destinos. O se carboxila y genera oxalacetato en la gluconeogénesis, o se decarboxila y genera acetil-CoA. Y el acetil-CoA entra a Krebs y da energía. En el hepatocito, ¿cuál va a ser el destino del piruvato? Depende de la situación metabólica, ¿sí? Si estamos en periodo postprandial, ¿cuál va a ser el destino del piruvato? Acetil-CoA, Krebs. Si estamos en ayuno o ejercicio, va a ir del piruvato oxalacetato y a formar glucosa. Entonces, acá estas enzimas son la piruvato carboxilasa, que es gluconeogénica, la vimos hoy recién, y el complejo piruvato deshidrogenasa, ¿sí o no? Piruvato deshidrogenasa ya la vimos, y ya la habían visto en biología, ¿sí? Esta piruvato deshidrogenasa era inhibida por acetil-CoA, ¿se acuerdan? El acetil-CoA inhibía la piruvato deshidrogenasa, también por NADH, pero el acetil-CoA inhibe la piruvato deshidrogenasa y activa ¿a quién? A la piruvato carboxilasa. Entonces, si se acumuló acetil-CoA, se estimula la piruvato carboxilasa. ¿Lo ven? ¿Sí? Bien, esto lo vamos a volver a repetir después del primer parcial. Pero ese es importante. La piruvato carboxilasa es estimulada por acetil-CoA y ATP.
¿El ATP qué le hacía a la glucólisis? A las enzimas la inhibe. ¿Y acá qué hace? La activa. Bien. Entonces, y es inhibida por AMP o ADP, porque algunos libros dicen ADP, otros dicen AMP, no importa. Si baja la carga energética, se inhibe la gluconeogénesis, ¿sí? Pasamos a la otra, porque ya nos van a sacar. Fosfonol piruvato carboxiquinasa. Esta. No está en todos los libros, yo se los digo, pero bueno. Es estimulada, es inhibida por ADP, ¿sí? No está en todos los libros, tampoco es lo más importante. Lo más importante es que todas estas enzimas regulatorias de la gluconeogénesis son estimuladas a largo plazo. ¿Qué significa largo plazo? Aumenta la síntesis de esas enzimas, la cantidad de esas enzimas. ¿Y qué hormona va a estimular la síntesis de estas enzimas, de la gluconeogénesis? ¿Qué hormona? El glucagón. ¿Y qué hormona las va a inhibir? La insulina. ¿Está claro? ¿Cómo? La adrenalina también puede estimular porque aumenta el AMP cíclico. Y ahora vamos a ver que alguna no se conoce todo el mecanismo, pero de una sí se conoce el mecanismo de regulación a largo plazo y lo vamos a ver. Bien, ya iba a pasar y no. Pasamos a esta, que es la más importante, ¿no es cierto? Ay, se me destapó del otro lado. Bueno, vamos a taparla y después la repasamos, porque así no nos hacemos lío. De fructosa 1,6-bifosfato a fructosa 6-fosfato. ¿Quién cataliza? La fructosa 1,6-bifosfatasa. ¿Hasta ahí estamos? ¿Está marcando la luz? Bueno, y entonces, es inhibida por AMP, porque es baja de carga energética. Y es inhibida, ¿le suena la fructosa 2,6-bifosfato? La fructosa 2,6-bifosfato, ¿qué es? Un modulador alostérico, es un monosacárido con fosfato en el carbono 2 y en el carbono 6. Perfecto. Y es el modulador alostérico positivo ¿de quién? De la fosfofructoquinasa 1. ¿Y es modulador negativo de quién? De la fructosa 1,6-bifosfatasa. Es decir, el mismo modulador es compartido por las dos enzimas. ¿Lo ven? Entonces, cuando está activa la glucólisis, ¿qué le va a pasar a la gluconeogénesis? Se inhibe. Cuando está activa la glucólisis, se inhibe la gluconeogénesis. ¿Está claro? Para evitar un ciclo fútil, porque no vamos a estar degradando la glucosa a piruvato, sintetizando la glucosa a partir de piruvato. Degradando, sintetizando, no tiene sentido, ¿no es cierto? Entonces hay un mecanismo bioquímico que asegura que cuando está activa la glucólisis está inactiva la gluconeogénesis y viceversa. ¿Queda claro eso? Bien, ¿cuál es el modulador alostérico más importante de la glucólisis y de la gluconeogénesis? La fructosa 2,6-bifosfato. ¿Está claro? Ahora después vamos a repasar de dónde venía esa fructosa 2,6-bifosfato. Y este paso también es estimulado por ATP, que el otro paso de la glucólisis era que inhibido por ATP. Bien, y de glucosa este es fácil, de glucosa 6-fosfato a glucosa está inhibida por glucosa libre y por baja de la carga energética, ¿sí? ¿Está? Ay, después cuando no escucho los teóricos porque no me gusta escucarme, pero cuando los revisaba a ver si se habían grabado, me doy cuenta que digo mucho, está. Así que tengo que sacármelo de eso. No escucho nada. Esa es una isomerasa, la misma isomerasa de glucólisis cataliza la reacción inversa. Recuerden que todas las reacciones de glucólisis y gluconeogénesis que no son reguladas son reversibles. ¿Queda claro? Entonces, la misma enzima, no la volví a decir, pero la misma enzima de la glucólisis que pasaba de glucosa 6-fosfato a fructosa 6-fosfato, cataliza en el paso inverso. ¿Y por qué cataliza en el paso inverso? Porque se acuerdan que operaban cerca del equilibrio. Bien, ¿eso recuerdan? Y entonces, si hay mucha fructosa 6-fosfato, va a pasar a glucosa 6-fosfato. Si hay mucha glucosa 6-fosfato, va a pasar a fructosa 6-fosfato. ¿Entienden? El flujo por la vía va a depender de cómo estén las enzimas regulatorias. ¿Queda claro?
Si están inhibidas las enzimas regulatorias de la glucólisis, ¿qué pasa con la glucólisis? Está inhibida. ¿Y qué pasa con la gluconeogénesis? Está activa. ¿Sí? Si están inhibidas las enzimas de la gluconeogénesis, ¿qué pasa con la gluconeogénesis? Se inhibe. ¿Y la glucólisis cómo está? ¿Queda claro? Las otras van para el lado que son veletas. Van para el lado que corresponda de acuerdo a cómo está fluyendo en la vía, si hacia la formación de glucosa o hacia la formación de piruvato. Vamos a repasar acá este paso, ¿sí? Esta que iba de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato es la de la glucólisis, ¿sí? ¿Qué enzima cataliza este paso en la glucólisis? La fosfofructoquinasa 1. ¿Quién lo inhibe? El ATP y el citrato. ¿Recuerdan? ¿Quién la activa? La baja de la carga energética y la fructosa 2,6-bifosfato. ¿De dónde salía la fructosa 2,6-bifosfato? Claro, la catalizaba su síntesis y degradación la misma enzima que era enzima bifuncional. La fosfofructoquinasa 2, cuando estaba activa, la porción fosfofructoquinasa 2 aumentaba los niveles de fructosa 2,6-bifosfato. Cuando estaba activa la parte fosfatasa, disminuían los niveles de fructosa 2,6-bifosfato. Para que esté activa la glucólisis, ¿qué porción de la enzima bifuncional tiene que estar activa? Para que esté activa de nuevo, la glucólisis. ¿Qué enzima regulatoria tiene que estar activa? La fosfofructoquinasa 1. ¿Cómo tienen que estar los niveles de fructosa 2,6-bifosfato? Altos. ¿Qué parte de la enzima bifuncional tiene que estar activa? El dominio quinasa, fosfofructoquinasa 2. ¿Cómo tienen que estar? Esta es más difícil. ¿Cómo tienen que estar los niveles de AMP cíclico en el hepatocito? Bajos. ¿Qué hormona tiene que haber llegado? La insulina. Y las hormonas que tienen que estar más bajas, adrenalina y glucagón. ¿Está claro? ¿Cómo va a estar la gluconeogénesis en esa situación metabólica? Con insulina alta y glucagón bajo. Baja. ¿Está claro? Porque los niveles de fructosa 2,6-bifosfato, ¿cómo están? Altos. ¿Está? ¿Sí? Entonces después lo van a estudiar las dos juntas para el segundo parcial. La gluconeogénesis con la glucólisis. Ahora, para este primer parcial, tienen que recordar la glucólisis, ¿sí? Bueno, y repasemos un poquito de la piruvatoquinasa. Por más que grito, no. En la piruvatoquinasa pasábamos de fosfonol, de este lado estamos, de la glucólisis. De fosfonol piruvato ¿a qué? A piruvato. Se sintetizaba ATP. ¿Sí? Se sintetiza ATP. Dice 2 ATP porque son 2 fosfonol piruvato. Era una sola enzima que catalizaba esa reacción. ¿Recuerdan? En cambio, en la gluconeogénesis voy a necesitar 2 reacciones. ¿Quién estimula a la piruvatoquinasa? La fructosa 1,6-bifosfato, que en realidad es un intermediario de la glucólisis. ¿Está bien? Si pasamos este paso, que era muy regulado, ya continúa la glucólisis. ¿Cómo nos aseguramos eso? La fructosa 1,6-bifosfato estimula a la próxima regulatoria. ¿Lo ven? Estoy repasando ahora glucólisis, ¿sí? Entonces, la fructosa 1,6-bifosfato estimula. ¿Quiénes lo inhiben? El ATP, ¿sí? Ahí habíamos visto la alanina. ¿Y la alanina? ¿Y por qué la alanina, que es un aminoácido, inhibe la formación de piruvato? Porque la alanina tiene un esqueleto carbonado y un grupo amino. ¿Y el esqueleto carbonado de la alanina cuál es? El piruvato. Si le sacamos a la alanina el grupo amino, nos queda piruvato. Entonces, que haya altos niveles de alanina indica que hay altos niveles de piruvato. ¿Sí? Bien. Entonces, esta es la regulación alostérica de la piruvatoquinasa. Esta es la regulación alostérica de la fosfofructoquinasa 1. La fosfofructoquinasa 1 tiene regulación covalente. ¿Hago de nuevo la pregunta?
¿La fosfofructoquinasa 1 de glucólisis tiene regulación covalente? No. ¿Se fosforila y se desfosforila ella? No. ¿Sí? Esta enzima depende de un modulador alostérico que es sintetizado por una enzima bifuncional que tiene regulación covalente. Pero ella no es fosforilada y desfosforilada, la enzima. ¿Queda claro eso? La fosfofructoquinasa 1 no tiene regulación covalente directa sobre la enzima. No se fosforila y desfosforila. Tiene solo regulación alostérica y a largo plazo. ¿Quedó claro? Esa regulación alostérica y a largo plazo ahora estoy solo en glucólisis, porque tengo más para decirle de gluconeogénesis, pero si nos sacan del aula prefiero que repasen glucólisis. Entonces, ahora voy a abrir el teórico de glucólisis, pero lo podemos repasar de acá. Esta enzima PFK1 de glucólisis tiene solo regulación alostérica y a largo plazo. A largo plazo, ¿qué hormona induce su síntesis? La insulina, que induce la síntesis de las 3 enzimas regulatorias de la glucólisis. 4 si contamos glucoquinasa, hexoquinasa. Bien, ¿y cuál es el modulador alostérico más importante? La fructosa 2,6-bifosfato. A ver si tengo algo más para... Que acá lo teníamos más grande. Esta es la glucólisis, fosfofructoquinasa 1. Y acá tenemos los inhibidores y los estimuladores. Y esta es la de la piruvatoquinasa, que también tenemos el estimulador, el modulador alostérico positivo y los negativos. La piruvatoquinasa hepática, ¿tiene regulación covalente? Sí. De nuevo, ya dijimos que empecemos con la glucólisis más arriba. De glucosa 6-fosfato no hay regulación covalente, ¿se acuerdan? Tanto la hexoquinasa como la glucoquinasa tienen otros tipos de regulación. La hexoquinasa, ¿por qué era inhibida? Por glucosa 6-fosfato. ¿Recuerdan? Su producto, inhibición por producto. La hexoquinasa, inhibición por producto. La glucoquinasa era retenida en núcleo, para que no moleste. Bien. Pasamos a la fosfofructoquinasa 1. Tiene regulación alostérica y regulación a largo plazo. No tiene covalente. ¿Sí? ¿Cuál es el modulador más importante de la fosfofructoquinasa 1? La fructosa 2,6-bifosfato. Bien. La enzima bifuncional sí tiene regulación covalente. Ahora vamos a abrir el otro teórico y lo vamos a repasar rapidito. Y la piruvatoquinasa hepática, por eso digo hepática, porque se conoce la hepática, en el hígado. ¿Por qué tiene que estar tan regulada la glucólisis en el hígado? Porque ¿qué otra vía tiene el hígado? La gluconeo. Entonces, si está activa una, no tiene que estar activa la otra. Entonces está más regulada, ¿sí? Esta, la piruvatoquinasa hepática, tiene modificación covalente. Era fosforilada por pKa e inhibida por aumento de glucagón y adrenalina. ¿En qué situaciones metabólicas aumentan el glucagón? ¿En qué situación metabólica aumenta el glucagón? Glucagón, ayuno. Y adrenalina, ejercicio. Bien, aumentan el AMP cíclico en el hígado y se va a inhibir por fosforilación la piruvatoquinasa hepática. ¿Cuándo se va a desfosforilar la piruvatoquinasa hepática? ¿En qué situación metabólica y con qué hormona? Postprandial, insulina. ¿Sí? Ya sé que les estoy haciendo un repaso y todavía no lograron estudiar. ¿Pero les sirve? Promueve la desfosforilación, no entra a la célula. ¿De qué manera? Por una proteína fosfatasa. Claro, por una proteína fosfatasa, pero no siempre es la proteína fosfatasa 1. Entonces, no hacemos tanto hincapié en la insulina, activa muchas fosfatasas. En el glucógeno sabemos que es la proteína fosfatasa 1, en otras no está tan claro, ¿sí? Bien, entonces, volvamos a la glucólisis. Estamos en el hepatocito en periodo postprandial. ¿Cómo está la relación insulina-glucagón?
alta. ¿Qué va a pasar con los niveles de AMP cíclico en el hígado? Van a estar bajos. ¿Cómo va a estar la pKa? ¿Sí? Inactiva. Bien. ¿Qué va a pasar con los niveles de fructosa 2,6-bifosfato en hígado en periodo postprandial? Están altos, porque ¿cómo está? ¿Qué porción de la enzima bifuncional está activa? La fosfofructoquinasa 2. ¿Me siguieron? ¿O volvemos para atrás? Estamos periodo postprandial hepatocito. ¿Sí? AMP cíclico bajo, pKa baja, está activa la fosfofructoquinasa 2, están altos los niveles de fructosa 2,6-bifosfato. ¿Sí? Hígado. Bien. ¿Cómo está la actividad de la fosfofructoquinasa 1? Elevada. ¿Por qué? Porque está activa, porque está aumentada la fructosa 2,6-bifosfato. Y además, ¿por qué más? Porque está presente la insulina que estimula su síntesis. ¿Sí? Bien. ¿Qué va a pasar con la piruvatoquinasa hepática en periodo postprandial en estas mismas condiciones? ¿En qué estado va a estar? Activo y desfosforilada, porque está aumentada la insulina. ¿Queda claro? ¿Sí o no? Y además, ¿por qué va a estar aumentada la actividad de la piruvatoquinasa? Porque la insulina induce su síntesis. ¿Sí? Entonces, periodo postprandial, hepatocito. Me faltó darle un montón de cosas de gluconeogénesis, pero se las doy la otra clase. Sí. Sí, pero no sé si entramos. Por ahí después, si quieren, probamos. Vamos un ratito. No sé ni qué hora es. ¿Me dices qué hora es? Las 10. Sí, en 10 minutos, en 5 minutos ya no sale. Igual me tienen que pedir el aula y no me la pidieron. Claro. Pero, o sea, tienen que avisar con tiempo. Las fechas de parcial se ponen antes y no podés poner un parcial cuando hay un teórico en el mismo aula. O sea, le autorizaron y no se fijaron que estaba bioquímica. Y ya saben que está bioquímica, tampoco se comunican conmigo, pero bueno, es lo que pasa. Entonces, ¿quedó claro eso? Vamos a pasar al mismo hepatocito en ayuno o ejercicio. ¿Qué pasa? ¿Cómo están? Si estamos en ayuno, ¿cómo está la relación insulina-glucagón? Baja, porque hay más glucagón. ¿Qué va a pasar con los niveles de AMP cíclico en el hepatocito? ¿Van a estar altos? ¿La actividad de pKa? Alta. ¿Qué va a pasar con la enzima bifuncional? Va a estar fosforilada en el dominio quinasa, que se inhibe. ¿Cuál va a estar activo? ¿El dominio qué? Fosfatasa. ¿Sí? Ese dominio fosfatasa, ¿qué va a hacer con los niveles entonces de fructosa 2,6-bifosfato? Disminuyen. Y entonces, ¿cómo va a estar la actividad de la fosfofructoquinasa 1? Baja. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo va a estar toda la glucólisis? Baja. ¿Y se van a estar sintetizando las enzimas regulatorias de la glucólisis? No. ¿Qué pasa con la adrenalina? Lo mismo. En el hígado. Bien. Y entonces, no sé si de abrir o voy a tardar mucho en abrir el otro. No, sí, lo dejamos acá y lo decimos oralmente. ¿Qué va a pasar con la adrenalina cuando llega a sus receptores en el músculo? ¿Aumenta el AMP cíclico? Sí, porque el receptor es el mismo. Se une a una proteína G, activa la adenilato ciclasa, aumenta los niveles de AMP cíclico. ¿Qué va a pasar con la actividad de la pKa en el miocito? Aumenta porque aumenta el AMP cíclico. ¿Y qué hace la pKa? ¿Encuentra una enzima bifuncional? ¿Es la misma que la de hígado? No, es una isoenzima. ¿Dónde tiene el sitio de fosforilación? En el dominio fosfatasa. ¿Qué le pasa cuando se fosforila el dominio fosfatasa de la enzima bifuncional de músculo? Se inhibe el dominio fosfatasa. De nuevo, vamos a ver. ¿Qué va a pasar con la glucólisis en músculo cuando tenemos adrenalina? Tenemos adrenalina. ¿Qué pasa con la glucólisis en el corazón? ¿Qué vamos a tener? ¿Palpitaciones o no cuando tenemos adrenalina? Bien. Va a haber más contracción del cardíaco. ¿Necesita energía o no? Sí. ¿Cómo nos aseguramos que tenga la glucólisis activa? Hay una isoforma de la enzima bifuncional que lo que hace es, cuando llega la adrenalina, tanto al músculo cardíaco como al músculo esquelético,
aumentan los niveles de fructosa 2,6-bifosfato. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al aumentar la pK se fosforila el dominio fosfatasa de esa enzima bifuncional. Todo en el aire es más difícil, pero voy a tardar mucho en abrirla y tendré que haberlo tenido abierto. Y ese dominio bifuncional del dominio fosfatasa se inactiva y se activa el dominio quinasa. Entonces, ¿qué pasa con los niveles de fructosa 2,6-bifosfato en músculo y en cardiocitos? Aumentan. Y entonces, ¿qué pasa con la glucólisis? Aumenta porque aumenta la actividad de la fosfofructoquinasa 1. ¿Sí? Se lo iba a dar junto con lo de la gluconeogénesis en el hígado, pero como no tenemos tiempo, repasamos esto. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que la adrenalina inhibe la glucólisis hepática, ¿sí? Y va a activar la gluconeogénesis hepática para que salga glucosa y llegue al músculo. Pero en el músculo, ¿qué va a activar? La glucólisis. ¿Queda claro? ¿El músculo tiene receptores para el glucagón? No. ¿El hígado tiene receptores para el glucagón? Sí. ¿Para la insulina? Sí. ¿Para la adrenalina? Sí. ¿Queda claro? Bien. En hígado hay receptores para la adrenalina que son diferentes. Puede aumentar tanto el AMP cíclico como el calcio. ¿Sí? Cuando la adrenalina llega en la glucólisis más o menos está, después hacemos otro repaso el viernes que viene. Pero la glucólisis, ¿recordaron? ¿Sí? ¿Qué es lo más importante de la glucólisis? Es que está activa en periodo postprandial por la insulina y conocer los mecanismos. Porque aumentan los niveles de fructosa 2,6-bifosfato y porque aumenta la síntesis de las enzimas regulatorias. ¿Queda claro? La insulina. Bien. Además, cuando hay insulina, ¿cómo está la glucemia? Alta, se libera insulina, ¿sí? Glucemia alta porque terminamos de comer, se libera insulina. ¿Qué va a pasar con la captación de glucosa en el hepatocito? Va a aumentar, pero por efecto de la insulina o de la glucemia. De la glucemia, ¿qué grupo tenemos? 2, dependiente de glucemia y no depende de insulina, ¿sí? Entra por el GLUT2, glucosa. ¿Se va a fosforilar esa glucosa? Sí, ¿por qué? Porque va a estar activa, ¿qué? En periodo postprandial. La glucoquinasa y la exoquinasa, que hay menos, ¿sí? Se va a fosforilar. ¿Va a entrar a glucólisis? Volvamos. Periodo postprandial, nos comimos un plato de fideos con crema y un poquito de carne. ¿Sí? Glucemia alta, se libera insulina. Entra glucosa por el GLUT2. ¿Se fosforila? Sí, está activa la glucoquinasa y la exoquinasa. ¿Seguimos? ¿Va a entrar esa glucosa 6-fosfato a glucólisis? Sí, porque ¿cómo están los niveles de fructosa 2,6-bifosfato en hígado? Altos por el efecto de la insulina, ¿sí? Está activa la glucólisis. Bien, ¿qué otras vías de utilización de glucosa están activas en ese hepatocito en periodo postprandial? La vía de las pentosas, porque su enzima era estimulada a largo plazo por la insulina. ¿Y qué otra vía? Glucogenogénesis. Vamos a reponer los depósitos de glucógeno. ¿Sí? ¿Cómo va a estar la glucógeno sintasa? Activa. ¿Y en qué forma? Desfosforilada. ¿Cómo van a estar los niveles de AMP cíclico? Bajo, porque estamos en periodo postprandial. Yo se los pregunto muy así. Ustedes lo tienen que pensar más en el parcial. ¿Sí? Entonces, va a estar activa en la glucogenogénesis. ¿Qué va a pasar con la glucogenolisis en periodo postprandial en el hepatocito? Inactiva, porque ¿cómo va a estar la glucógeno fosforilasa? Desfosforilada. Cuando están desfosforiladas, están las dos desfosforiladas. Una está activa y la otra inactiva. ¿Queda claro? Cuando están las dos fosforiladas, están las dos fosforiladas. Una está activa y la otra está inactiva. ¿Queda claro? ¿Sí? Bien, entonces la glucosa que entra al hepatocito va a glucólisis, a vía de las pentosas, a síntesis de glucógeno. ¿Qué está pasando en el periodo postprandial? En el adiposo, ya sé que el adiposo no lo vimos mucho, y en el muscular. Está entrando glucosa. ¿Por qué está entrando tanta glucosa? Por el GLUT4, que sí es dependiente de ¿qué? Que aumenta su B máxima, pero no por su síntesis, sino porque hay exocitosis de vesículas con los transportadores
¿Sí? A membrana, ¿recuerdan eso? Bien. Entonces, hay entrada de glucosa en el adiposo y en el muscular por el GLUT4, ¿sí? Bien. ¿Queda claro, más o menos? Ese periodo postprandial. Vamos y ya nos van a sacar ayuno. Ayuno, ¿cómo está la relación insulina-glucagón? Baja. ¿Qué va a estar pasando? ¿Va a estar entrando glucosa en ayuno en el adiposo y en el muscular? Porque el número de GLUT4 en membrana va a ser bajo o alto. Bajo, porque no está la insulina. Bien. Entonces, después vamos a ver de qué viven esos tejidos en ayuno, ¿sí? ¿Qué va a estar pasando? Nos centramos en el hígado. ¿Qué va a estar pasando en el hígado? ¿Va a estar entrando glucosa por el GLUT2? No, ¿va a estar saliendo glucosa? ¿De dónde obtiene el hepatocito esa glucosa para liberar a sangre? De la glucogenólisis, que es lo que van a ver para el primer parcial, y de la gluconeogénesis, que lo vemos para el segundo parcial, ¿sí? ¿Cómo van a estar los niveles de AMP cíclico en hepatocito? Altos, porque llegó el glucagón. Bien. ¿Cómo va a estar la actividad de la pKa? Alta. ¿Cómo va a estar la enzima bifuncional? Fosforilada en el dominio quinasa, que va a estar inactivo. Entonces, ¿cómo van a ser los niveles de fructosa 2,6-bifosfato? Bajos. ¿Cómo va a estar la actividad de la fosfofructoquinasa 1? Baja. ¿Cómo va a estar la actividad de la glucólisis? Y la de la gluconeo, que no la tienen que saber todavía, pero... ¿Sí? Entonces, glucogenólisis, gluconeogénesis y algo más que les iba a decir. La glucólisis va a estar inhibida. Niveles de fructosa 2,6-bifosfato bajos. ¿Sí? Ejercicio, y ya las libero. En ejercicio, ¿qué hormona predomina? Adrenalina. En un ejercicio muy prolongado también se puede liberar un poquito de glucagón, pero adrenalina, vamos a centrarnos en eso. ¿Qué va a pasar con la glucólisis hepática? Va a estar inhibida por todo lo mismo que dijimos del glucagón. ¿Qué va a pasar con la glucólisis en músculo cardíaco y esquelético? Va a estar aumentada, porque ¿qué cambia? La enzima bifuncional, que es una isoforma. ¿Queda claro? Bien. Entonces repasamos GLUT y glucólisis. Tienen que repasar, y algo de... esperen, ejercicio, me falta una cosa. ¿Qué va a estar pasando con el metabolismo del glucógeno en el músculo? Glucógeno. No, esperen de nuevo. Volvamos, es lo último. Nos faltó eso en ejercicio. Ejercicio, ¿qué hormona se liberó? Adrenalina. La adrenalina estimuló el hígado, ¿qué? Con respecto al glucógeno. La lisis del glucógeno, ¿por qué? Aumenta AMP cíclico, aumenta pKa, aumenta fosforilasa quinasa, que fosforila la glucógeno fosforilasa, ¿sí o no? Bien, se libera glucosa a sangre, ¿sí? El músculo, ¿qué va a pasar cuando llegue la adrenalina? ¿Aumenta el AMP cíclico? Sí. ¿Aumenta la pKa? Sí. ¿Aumenta la actividad de la fosforilasa quinasa? Sí. ¿Aumenta la glucogenólisis? Sí. ¿Y quién va a usar la glucosa que se libera en ejercicio por glucogenólisis en el músculo? El mismo músculo, porque ¿qué le falta? La enzima glucosa 6-fosfatasa. ¿Queda claro? Bien, cuando me pierdo digo, ¿qué estoy haciendo? Está en ejercicio. No me van a justificar así. A ver, está en ejercicio y entonces necesita energía. Por eso está activa la glucogenólisis. No, me justifican poniendo todo el mecanismo. Pero cuando uno se pierde dice, acá, ¿qué está pasando? ¿Se está sintetizando en ejercicio el glucógeno en el músculo? ¿Se está degradando? ¿Qué es lo más lógico? Se está degradando. Después tengo que recordar el mecanismo. ¿Queda claro? Bien. Listo. Porque sí, podría hablar mucho más, pero... A ver, esperen, que todavía no sé si... todavía no me echaron, pero ustedes se quieren ir. ¿Están estudiando esto? O bioquímica. A ver si, esperen, que a ver si nos vamos. Nos vemos, gracias por el lugar. Chicos, escuchen, son y 20, y media es el parcial.
Si quiere, bueno, igual ya todos están parados, pero ¿tienen alguna duda puntual? Voy a parar el plano. Me olvidé. Yo tengo una pregunta sobre la hora del parcial. Ah, ¿Empieza a las 9? ahí voy, sí.